Buenos días, hermanos, es un gozo nuevamente poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos nuestro mensaje especial de cada domingo, fin de mes, de un mensaje evangelístico expositivo de la palabra de Dios. Hoy veremos Juan 8, 30 y 59. Pero antes de empezar, vamos a orar al Señor para que nos ilumine, nos dé entendimiento y sabiduría y obre en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar nuevamente ante ti. Pidiéndote perdón por nuestros pecados y te pido que nos limpies de todo, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que nos ilumine y nos dé entendimiento y sabiduría para entender tu palabra y vivirla y compartirla, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya, y que el hombre que hay seas tú el que hables, Padre bendito, te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a dirigirnos por favor a Juan 8, 30 al 59, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30 al 59, que va a ser nuestra base para estar viendo este mensaje de este día especial. Bueno, cuando el Señor Jesús terminó su mensaje donde les explicaba a los judíos que Él era la luz del mundo y que tenía que morir y regresar al Padre, después de esto acontecieron las siguientes cosas, las cuales vamos a estudiar precisamente este día. Vayamos al versículo 30 y 31a. Dice: mientras hablaba estas cosas, estaba hablando del sermón del monte, de que tenía que morir y partir a la presencia del Padre. Sucedieron estas cosas, y mientras hablaba él estas cosas, muchos creyeron en él, y decían entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es muy interesante porque muchos al leer estos versículos piensan que después de la predicación del Señor, estas personas que escucharon creyeron en el Señor, pero surge aquí una pregunta muy importante. ¿Eran estos creyentes salvos? ¿Eran salvos estos creyentes realmente? ¿Eran verdaderos creyentes? Veamos qué nos dice el Señor Jesucristo al narrarnos esta historia del Evangelio de Juan. El versículo 31b y 32 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí tengo una pregunta. Si eran creyentes, ¿cómo Jesús les dice que si fueran sus discípulos, si verdaderamente permanecieran en su palabra y eran verdaderamente sus discípulos, conocerían la verdad y la verdad los haría libres? Muchos hoy predican que con creer ya somos libres del pecado, ya somos libres de Satanás, ya somos libres de este mundo. Cuidado, porque aquí vamos a encontrar que hay una gran diferencia en lo que dice la Biblia y lo que dice la gente. Aquí nos dice que si se permanece en la palabra de Dios, cuando se hace de ella la norma para la vida, o sea, en otras palabras, obediencia es lo mismo que permanecer en la palabra. Y esto lo hace a uno discípulo verdadero de Jesús y lleva el conocimiento genuino de la verdad, la revelación especial de Dios que tiene su médula y su centro en la obra de Cristo. Y es que aquí comenzamos a hablar de lo que es una fe implícita y una fe bíblica, verdadera, reformada. Porque la fe implícita es aquella que nos lleva a creer por lo que medio oímos, lo medio conocemos, y a veces ni lo conocemos, pero porque así es, tenemos que aceptarlo. Pero vamos a ver que esa fe no salva a la gente. Y hoy en las iglesias se está predicando esa fe, una fe implícita, sin conocimiento verdadero de quién es Jesucristo. Realmente nosotros debemos de tener mucho cuidado en eso. Debemos recordar que la gran comisión que dio el Señor Jesucristo no consiste en que se hagan profesiones de fe, no es llevar a la gente a mostrarle 4 o 5 verdades, que hay un puente que atraviesa el abismo y que haga una oración y ya es salvo, y todas las asegurábamos antes en el arminianismo que eran salvos y nunca irían a la condenación. Por una oración implícita, por una fe implícita, sin que la gente supiera realmente quién era Cristo, de qué se trataba la salvación, de qué se trataba realmente, qué es seguir a Cristo, qué es ser su discípulo realmente. Eso nos puede llevar, hermanos, meses a explicar a una persona para que tenga una fe bíblica, no una fe implícita.
Y debemos recordar que la gran comisión que dio el Señor Jesucristo no consiste en que se hagan de profesiones de fe, que hacer según nosotros, entre comillas, personas salvas, sino debemos ir, y dice, y hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28:19, porque es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que no es ir haciendo gente que haga oraciones y oraciones según de aceptación de Cristo. Eso, no hay ni un texto en la Biblia donde diga eso, más dice sí que debemos ser los discípulos de Cristo. Y un discípulo de Cristo es aquel que aprende, conoce y es capaz de ser lo mismo que su maestro. Hoy no se está haciendo discípulos a la gente, se está buscando que hagan profesiones de fe. Y eso es una equivocación tremenda. Mucha gente que asiste a la iglesia tienen una fe implícita, mas no saben realmente qué es estar en Cristo, quién es Dios, qué es la salvación, quién es el Espíritu Santo. Tienen una ignorancia tremenda. Muchos dicen, es que hagan su profesión de fe y luego van a aprender. Nunca aprenden, hermanos. Nunca aprenden la verdad. Y el versículo 33 les respondieron a estos judíos que habían creído en él, que les había dicho Jesús que sí, verdaderamente permanecen su palabra, la palabra los haría libres, serían verdaderamente discípulos de Cristo, lo cual está diciendo que aunque crean en él no lo eran. Le respondieron estos judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La palabra de Jesucristo, que ha dado a entender que no eran libres espiritualmente sino esclavos, los ha sorprendido a estos judíos y los ha irritado tremendamente. Les duele profundamente tal observación de parte del Señor. Llenos de orgullo exclaman, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es obvio que no piensan en la condición política cuando dicen esto. Sin duda que no podían olvidar su pasado de esclavitud en Egipto, en Babilonia, en Media Persia, en Siria, ni su esclavitud actual por los romanos. Tampoco piensan en su condición social. Muchos judíos habían sido esclavos durante su vida, pero lo que está hablando es religiosamente. Sin embargo, se consideran ellos religiosamente libres por ser linaje, o sea, descendientes físicos de Abraham, con quien Dios había hecho su pacto precisamente allá en el Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces ellos se cobijaban, se defendían con eso ante el Señor Jesús, de que ellos sean libres por el pacto que Dios había hecho Dios espiritualmente con ellos. Pero Jesús, versículo 34, les responde, en verdad os aseguro, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. A ese hombre se le llama aquí esclavo del pecado. Es esclavo porque ha sido derrotado y hecho cautivo por su dueño, el pecado, y es incapaz de liberarse de la esclavitud, como dice Romanos 3. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda las cosas de Dios, se hicieron inútiles a una, no tienen la capacidad espiritual de escapar de la esclavitud del pecado, y aunque haya un pacto, el pecado nos esclaviza y nosotros anulamos ese pacto por los pecados realmente. El versículo 35 al 36 dice, ahora bien, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí vemos que hay una diferencia entre creer y entre ser discípulo. El creer no te libera. El ser discípulo sí. Y nos libera el Hijo. Solo el Hijo disfruta de libertad. La expresión verdaderamente libre se refiere probablemente al hecho de que la libertad que Cristo da es la única libertad real, y eso es dado solo a los elegidos de Dios por medio de la redención. O sea, de que Cristo paga con su cuerpo y con su sangre y muere en sustitución por los pecados y por el pecador en la cruz para pagar a Dios ese precio por un esclavo que se había vendido voluntariamente al pecado. Solo Cristo nos puede hacer hijos de Dios, nadie más puede.
No es una oración, no es nuestra fe implícita, no es nada. Todo mundo tiene una fe implícita en este mundo, pero muy pocos entienden realmente qué es la libertad que da Cristo. El versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. Jesucristo pone ahora de relieve aquí que la descendencia misma de Abraham trata de matarlo. Comienza a mostrarles que después de todo, Abraham no es su padre en un sentido espiritual. ¿Quiénes son pues los verdaderos hijos de Abraham? Pues todos los elegidos de Dios. Vamos a leer Romanos 9, 1 al 16, por favor. Romanos 9, 1 al 16. Dice así Romanos 1, 9 al 16. Verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o sea, los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. Si tenían todos estos privilegios, ¿por qué son pecadores la gente? Y no es porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A ver, esperen un momento. Si yo nazco en México, soy mexicano. Si nazco en Colombia o en Ecuador, soy colombiano o ecuatoriano o peruano. Si nazco en Perú o en Estados Unidos, estadounidense. O si nazco en Francia, francés. ¿Cómo es que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Y es que no está hablando de la nacionalidad física, sino de la espiritual. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, como estos hombres decían, sino en Isaac te será llamada descendencia, en el hijo de la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes por la promesa de Dios, por la elección de Dios. Y no solo, y sabemos que Abraham tenía otro hijo, que era Ismael, y que tenía que dar la primogenitura aunque fuera hija de una esclava, aunque fuera hijo de una esclava. Y sin en cambio Dios elige a Isaac, es el hijo de la promesa. Y dice luego el 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Fue una elección de Dios, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y ese amor es el amor de la elección. Amó por ser la voluntad de Dios soberana, elegir a Jacob y dejar en la reprobación a Esaú. Y no porque habían hecho obras o porque iban a hacer algo bueno, pues aún no habían ni nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. La elección es la voluntad de Dios y está solamente en el misterio de la voluntad de Dios, porque elige a las personas. Nadie merece ser elegido, todos merecemos ir al infierno. Solamente Dios sabe por qué elige, no porque uno sea mejor que el otro. Esaú era pecador, blasfemo, desechó la primogenitura, mundano, materialista. Isaac, Jacob, igual que su hermano Esaú, materialista, mundano, mentiroso, usurpador, fraudulento. Era todo. ¿Quién era mejor uno que el otro? Ninguno. Es que ¿por qué uno iba a hacer algo para Dios y el otro no? Tampoco. Dios no se basa en las obras de los hombres. Es la misericordia de Dios que tuvo para con los que Él quiso. Y a los demás los dejó en la reprobación. No los eligió para condenarlos, los dejó seguir en el rumbo de su vida. Y ya sabemos que si nosotros seguimos en nuestro rumbo, en nuestra vida, nuestro fin es ir al infierno. Solamente Dios nos puede quitar, nos puede
sacar de la esclavitud. Y sigue diciendo el texto, el 14. ¿Qué pues diremos que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y es la misericordia de Dios. Y eso lo practicamos aún también nosotros muchas veces. Cuando nosotros vemos dos personas que nos piden dinero o más, si le damos nada más a una, ¿somos injustos por darle nada más a una? Claro que no. Porque fue nuestra voluntad darle a esa persona y no darle a los demás. O cuando vamos a un lugar donde venden ropa y hay muchas tiendas de ropa y vamos y nos metemos en una porque nos agradó esa ropa, la compramos y por eso fuimos injustas con los demás por no haber comprado en las demás tiendas de ropa. Claro que no. Esa lo ejercemos aún nosotros también. ¿Cuánto más Dios en su sabiduría? No por capricho, sino porque Él sabe por qué hace las cosas, porque Él es omnisciente. Sabe, Él no aprende, no le sorprende, no cambia. Él es el mismo siempre. Y Él por elección hace estas cosas precisamente. Por eso el texto dice, no que seáis descendientes de Abraham, sin embargo, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, no tenía cabida en ellos la palabra de Dios, no entendían que la elección era una obra de Dios realmente, no entendían esto ellos. El 38 dice, yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído en la presencia de vuestro Padre, con minúscula. Cristo dice, yo soy el gran profeta realmente, que vino a revelar la voluntad del Padre. Ustedes son guiados espiritualmente por el príncipe de este mundo. Efesios 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el cual está obrando, guiando, engañando, cegando a la gente precisamente para que sigan las corrientes de las ideas de Satanás realmente. Respondieron y le dijeron los judíos, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Quieren decir, desde luego, que Abraham es nuestro padre en el sentido de la palabra, no solo físicamente, sino también espiritualmente, decían los judíos. En consecuencia, somos espiritualmente libres y no estamos ser liberados de la esclavitud, porque nosotros casi ya no somos pecadores. Se consideran a sí mismos como la descendencia espiritual de Abraham realmente. No entendían su necesidad tan grande que era ser primeramente reconocer que somos pecadores. Nadie que no reconoce que es pecador, y para eso hay que estudiar y entender qué es eso, ya podrá hacerlo. Podrá realmente llegar a la salvación. El versículo 39, 40 dice, Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham hacéis, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Abraham no hizo esto? Las figuras aquí del lenguaje son muy claras. Aquí incluye la ironía. La intención de las afirmaciones es desde luego esta. Si fueres realmente hijos de Abraham, haría las obras de Abraham. Está hablando Jesús de una forma irónica, diciendo, pero ¿qué están diciendo? Si ustedes son hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Es un marcado contraste con Abraham, quien recibía a los mensajeros de Dios con gran integridad, con gran cordialidad, allá en Génesis 8, 1 al 8, cuando los ángeles lo visitaron, y quien esperó con gozo realmente la venida de Cristo. Pero estos judíos no tenían esa cordialidad para recibir a Jesús, ni tenían el gozo de saber que había venido y que volvería a regresar. Estos judíos trataban de matar al Señor Jesús. No había cabida en su corazón las palabras que hablaba Cristo en el corazón de los judíos. El versículo 40 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Antes le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora ya estos hombres, al verse confrontados con la verdad, comienzan a ser ofensivos. Comienzan a agredir con palabras,
al Señor Jesucristo, porque yo puedo agredir a una persona no necesariamente con golpes o con un cuchillo, con una pistola, sino con las palabras. La repetición de las palabras del Señor del versículo 38 de vuestro Padre comienza a clarificar el resultado más claro. ¿Quién es este Padre de los judíos? Es la clase de Padre que los estimula, los incita a matar al único Hijo de Dios. No resulta totalmente imposible que las palabras de estos enemigos del Señor esté implícita una siniestra insinuación y que lo que realmente quisieron decir fuera esto. Nosotros no hemos nacido de fornicación, pero tú sí. Respecto a nuestro nacimiento no hay dudas razonables, pero tu caso es diferente. En todo caso, más adelante circularán entre los judíos historias como estas. Y en su literatura a menudo se presenta al Señor Jesús como el hijo bastardo de María. Muchos dicen que nació y que Jesús es el hijo bastardo de un romano con María, aunque María ya estaba desposada con José. Y esa enseñanza y muchas otras siguen existiendo realmente entre los judíos. Y se va a una gran ofensa a decir que Jesús era un bastardo realmente. Comienzan ellos un dicho que va mucho porque la historia dice que fue concedido el Espíritu Santo y la gente no podía concebir eso, no entendía eso. Y hoy en día todavía mucha gente sigue con esa misma actitud. No conciben que Jesús haya sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y muchos hasta se burlan y usan como dicho, ay sí, fue concebido del Espíritu Santo, como si fuera una burla, como si fuera algo en vano. Y siguen con la idea la gente, pero dicen creer en Cristo, que es lo peor de todo. El versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo procedo de Dios y he venido de Él, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. De esta manera destruye Jesús la pretensión de estos judíos. Las acciones mismas y la actitud de ellos desmienten lo que afirman realmente. Si Dios fuera su Padre real y espiritual, lógicamente lo amarían a Él. Al amarlo también amarían a su Hijo, a Jesús, pero lo odian, por tanto también odian al Padre y no son verdaderos hijos de Él. El versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no soportáis el escuchar mi palabra? Aquí ya estaba muy tenso el ambiente realmente entre los judíos y Jesús. Es porque por mala voluntad de ellos no soportáis el oír la verdad o el mensaje que estas frases transmiten. Se sentían muy heridos, muy ofendidos, porque ellos se sentían justos. Sentían que no eran pecadores, que la demás gente del mundo toda era pecadora porque no conocía a Dios, porque no eran judíos de nacimiento. Idea que todavía sigue habiendo, El prejuicio oscurece su mente realmente. No podéis. Este es el triste estado del pecador, especialmente del hombre que se endurece contra las palabras de Dios, pues es la obra de Dios el revelarle su condición y su necesidad de salvación al pecador. Y si Dios no se la revela y no le revela su condición de que ha ofendido a Dios en su santidad y justicia y que necesita de la obra de Dios, no de sus obras, porque Él no puede hacer nada, está inhabilitado según Romanos capítulo 3, o sea, está depravado totalmente, y no entiende que necesita de Cristo para eso, seguirá precisamente en la esclavitud, aunque crea en Él. Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero pero no dicen que habían creído en Él. Versículos anteriores. Ahora resulta que Cristo toca la llaga y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue un homicida desde el principio y no se basa en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla por sí mismo, porque es mentiroso y el padre es mentira. Y es tremendo aquí esto, porque físicamente estos judíos, claro está, son hijos de Abraham, pero espiritual y moralmente no lo eran. Y ese era el punto, son hijos del diablo. Jesucristo no solo hace esta acusación, sino que la demuestra realmente. La naturaleza de las pasiones y deseos íntimos indican la descendencia espiritual de ellos. Anhelan,
tiempo presente, continuo, constantemente llevar a cabo los deseos del diablo. Por tanto, debe ser su padre. El diablo desea matar y mentir. Y también ellos tenían eso. Querían matarlo y estaban mintiendo abiertamente contra Cristo. Jesús se detiene un momento en cada uno de estos deseos y dice, Él fue homicida desde el principio, desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad. El diablo tuvo en su corazón el homicidio, de hecho hundió a la raza en el océano de la muerte física, espiritual y eterna realmente. Fue un homicida, sabía lo que iba a hacer. Y no se basa, dice, en la verdad, porque no hay verdad en él, en Satanás no hay verdad. Todo es mentira. Por medio de la mentira el diablo trajo la muerte, porque les dijo, no moriréis, cuando sabían que iba a morir. Por ello Jesús relaciona ambas cosas. El diablo es homicida y mentiroso a la vez, igual que ellos. Cuando habla mentira, dice, habla por sí mismo. El diablo, pues, es el manantial mismo de mentiras, el inventor de la falsedad. Porque es mentiroso, dice, y el padre de la mentira. Se puede traducir también, y el padre de ella, o sea, de la mentira. Entonces él es el inventor de todo esto, y es terrible. Y estos hombres, mentirosos y asesinos realmente. Versículo 45 dice, pero a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vivimos en un mundo tan lleno de mentiras, desde la caída, que para nosotros es una costumbre escuchar la mentira y no nos afecta. Pero ¿cómo nos afecta la verdad? Decía un hombre que no hay mayor dolor para la humanidad que se le diga la verdad. Es peor, dice, que una puñalada. Una puñalada pueden aguantar, pero que se les diga la verdad, no. El orgulloso, por eso dice, pero a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El orgulloso corazón del hombre no acepta la verdad, porque revela su carácter condenable y su condición de perdición. Por eso la gente no quiere venir a la verdad. Cuando escucha el mensaje verdadero, se enojan. Aún aquellos que se dicen cristianos. Veamos estudiando Mateo en los domingos pasados, que los que más persiguen a los verdaderos cristianos, que tienen la doctrina reformada, son los mismos que se dicen cristianos, los arminianos, los pentecostales, carismáticos, metodistas, anglicanos, católicos, ortodoxos, etc. Porque no pueden soportar la verdad, no aceptan la verdad porque revela su carácter condenable y su condición de perdición. Prefieren vivir una religiosidad como los judíos, creyendo que ya han asegurado su vida cuando realmente no son discípulos de Cristo en ningún momento. Porque para ser un discípulo empieza con la elección. Y si Dios no nos ha elegido, jamás podremos llegar a ser un discípulo de Cristo. Versículo 46 y 47 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si hablo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y vuelvo a preguntar, pues no que habían creído en Él. Sí, pero una fe implícita, una creencia implícita, sin conocimiento, sin verdad, sin saber realmente qué era lo que estaba pasando. Por oír nada más una vez ya creían que con eso bastaba. No. Y es muy interesante porque dice, redarguir aquí significa acusar y luego probar la acusación. Si Jesús no tiene pecado, deben aceptar sus afirmaciones entonces. La pregunta los aturde tremendamente a los judíos, carecen de respuesta. El que es de Dios escucha las palabras de Dios realmente, así como los que son del diablo están poseídos en sus placeres, así también los que son de Dios escuchan lo que Él dice. Los judíos, al no escucharlas, prueban también de esta manera su ascendencia espiritual, son del diablo. Yo era del diablo, hermanos. Yo ahora lo que estoy predicándoles a ustedes decía que era satánico, que no era de Dios, que esto era del diablo. Cuando esto me hablaron a mí en el 1984-85, esa doctrina, yo lo deseché al hermano William, que no lo volví a ver en mi vida, pero doy gracias a Dios porque sembró la semilla en mi corazón.
y entendí hasta el año 2000, hermanos. En un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, de John MacArthur, y fue tan impresionante darme cuenta la falsedad de las predicaciones, que Dios ahí tocó mi corazón y me di cuenta que Dios me había llamado, no a ser pastor, porque en ese momento reconocí que no era nadie ni nada, sino que realmente Dios me estaba dando en ese momento la salvación, porque Dios me había elegido. Tuve que caer de rodillas y pedirle perdón, reconocer que no era pastor, que no era nadie, y que me diera nada más la oportunidad de buscar y encontrar a aquellos que había engañado por años con un evangelio falso arminiano. El hijo del diablo era yo. Y hay que tener mucho cuidado, porque la forma de vida es la que demuestra quién, en dónde estamos, de qué familia somos. O somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos: ¿no decimos con razón nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Aquí vemos que aumenta ahora. No solamente le llaman hijo de fornicación, le llaman loco por decir que estaba diciendo que necesitaban ser liberados del pecado. Ahora se va al extremo, a una ofensa muy grande, que era llamar samaritano a alguien. Y no solamente que era samaritano, sino que tenía también demonio. El odio entre los judíos y samaritanos era violentísimo, hermanos. Por ello, la ofensiva observación "tú eres samaritano" era casi lo peor que los judíos podían pensar de una persona. Para hacer la ofensa todavía más devastadora, le dicen a Jesús que está en la opinión común de todos ellos, y como si no bastara, agregan, porque su pregunta se plantea de tal forma que una respuesta pues es tan obvia que no resulta necesaria, y que tienes demonio. Y que tienes demonio. O sea, llegan a un grado de ofensa, de blasfemia ya completamente contra el Señor Jesús. Versículos 49, 51 al 49 al 51. Pero vuelvo a repetir, pues no que hayan creído en Jesús. Son los mismos del principio. No son otros. No hay una división. La narración de esta historia es la mismas personas con que Jesús estaba hablando, y que según empieza la narración diciéndonos, habían creído en Él. No basta con creer, hermanos y amigos. 49, 56. Respondió Jesús: yo no tengo un demonio, antes honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Os aseguro, si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Ah, caray. Entonces es interesante ver. Una vez me preguntaban, ¿cómo sé que soy elegido? Y le llevé a Ezequiel 36, le dije que nos daría un nuevo corazón, o sea, un nuevo espíritu, porque nuestro espíritu está muerto, nos da una resurrección espiritual. Y manda Dios el Espíritu a que more en nosotros, dice ese texto. Y no solamente eso, sino que nos hace que guardemos y hagamos los estatutos y los preceptos de Dios, o sea, los mandamientos de Dios. La forma de mostrar que somos hijos de Dios es guardar, aprender y guardar los mandamientos de Dios, que de ahí se deriva toda su palabra. Hoy en día se predica que la ley no sirve para nada, que ya pasó. Si lean Romanos 13, dirán que el cumplimiento de la ley es el amor. El verdadero significado es que la persona que guarda la palabra de Cristo verá realmente la vida eterna y participará de la misma en toda su magnitud. No basta con una oración de decir, ya soy salvo, y todavía ni siquiera, y andan allí haciendo cosas peores, aún los mismos que van a la iglesia. No, una oración no sirve de nada, una profesión de fe no sirve de nada. Ni siquiera entienden qué es una profesión de fe, porque si ustedes van al diccionario y ven qué es decir profesión de fe, es dar una declaración abierta de las creencias que uno tiene. Ni siquiera saben qué es eso. Sigue diciendo el texto. Entonces los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Sigue la ofensa, o sea, las ofensas van aumentando.
Abraham murió y también los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca probará la muerte. Seguramente tú no eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, ¿verdad? Y los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? O sea, la ofensa es terrible, realmente terrible, pero pues, habían creído en él, ¿no? ¿Cuánta gente hay así en nuestras iglesias? Se repite ahora con más fuerza la terrible ofensa. Se ha convertido en una burla malvada y que les da placer. Ahora conocemos que tienes demonios, o sea, se gozan de ofender al Señor Jesús. La exclamación, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Fue un caso de endurecimiento progresivo realmente. ¿Por qué? ¿Por quién te tienes a ti mismo? Como si el Señor Jesús tratara de glorificarse a sí mismo. Desde luego, ni siquiera había captado esta gente que dice, honro a mi Padre, no me honro a mí mismo, no busco la honra yo, busco que se honre a mi Padre. Pero ellos deshonraban realmente al Padre y al Hijo. El versículo 54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre está siempre dedicado, hermanos, y nótese la fuerza continua del participio presente, a la glorificación del Hijo. Lo hizo a través de los milagros que hizo, lo hizo a través de hablar directamente, de apoyarle, de hacer muchas cosas para que el Hijo fuera glorificado. Y aún en la misma resurrección participó el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo mismo en la resurrección, para la gloria de Dios. Y dice el 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo sí le conozco, dice Jesús. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. El Señor aclara, yo lo conozco en forma directa porque ha estado en su misma presencia desde la eternidad. Juan 1:1 lo dice, en el principio era el Verbo, antes de todas las cosas creadas estaba el Verbo es Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y dice que el Verbo estaba cara a cara con Dios allá en la eternidad, y el Verbo era Dios. Y Él vino, el Verbo, Jesucristo vino a cumplir la palabra de Dios. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar o a destruir, que sea la palabra más correcta, destruir la ley o los profetas. No he venido para destruir, sino para cumplir. Cosa que los judíos no hacían. Y no lo hicieron nunca. Porque si la cumplieran, nunca hubieran estado de los sacrificios que simbolizaban el sacrificio de Cristo para la remisión de sus pecados. Necesitaban de Cristo y no lo entendían, y ese era el simbolismo. Los tipos y símbolos del Antiguo Testamento reflejan a Cristo y dirigen al sacrificio de Cristo, que solamente por medio de Él hay redención. Estos hombres no podían entender porque seguían siendo esclavos del pecado y de una religión falsa, como hoy en día en las iglesias están. Dicen creer en Cristo, dicen estar en Cristo, pero hay que tener cuidado. Vamos a seguir viendo la clase. El versículo 50 dice, Abraham vuestro padre se regocijó en gran manera porque iba a ver mi día, y lo vio y se regocijó. Cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que sacrificar a su único hijo, o sea, Isaac, y que el mismo Abraham confiaba en el Señor para resucitarle a su hijo, dice Hebreos, y Dios mismo prepara un sustituto de Isaac, que era un carnero trabado en un zarzal. Allí Abraham entendió que su descendencia vendría, de esa descendencia vendría el Señor Jesucristo, el sustituto del pecador elegido para obtener la vida eterna, por el sacrificio de Cristo. Un sacrificio vicario de sustitución en el cual Cristo muere en lugar del elegido, no muere por el mundo, hermano. Efesios dice que murió y se entregó por su iglesia. La palabra iglesia es una palabra compuesta que ha sido transliterada al español
pero que si vemos en griego es eclesia, quiere decir elegidos, separados, y crecia, asamblea, congregación, es la congregación de los elegidos, y Cristo muere por la congregación de los elegidos. De esta forma fue que Abraham, precisamente al ver todo el hecho de querer sacrificar a su hijo que le manda Dios y que hay un sustituto que va a ocupar el lugar de Isaac, vio el día de Cristo, vio la redención. De esta forma fue que Abraham vio el día de Cristo y se regocijó, sabiendo que iba a venir un descendiente de él que iba a sustituir como sustituyó un carnero a Isaac. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en sustitución por cada pecador que ha sido elegido por Dios desde la eternidad. Y sigue diciendo el texto del 57. Y antes de llegar a él, Abraham se regocijó de ver la redención de Cristo, la venida de Cristo, su futuro descendiente, el Salvador. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y tú has visto a Abraham. Los judíos, con su mentalidad materialista, terrenal y literal, no pudieron imaginar cómo pudo haber habido contacto alguno entre Abraham y Jesús. La idea de ver o acoger a distancia por fe les era desde luego completamente extraña a ellos. Por ello dijeron, aún no tienes 50 años, tú has visto a Abraham. Para las mentes infieles era absurdo que el Señor Jesús pudiera haber visto a Abraham o que Abraham lo hubiera visto. Ni siquiera tenía 40 años, mas para ser muy generosos están dispuestos a aceptar que aún no tenía 50. De todos modos, así razonan. Jesús no pudo haber visto a Abraham. Al margen debía advertirse que su pregunta, nacida de la incredulidad, no implica nada respecto a la edad exacta de Jesús o a su aspecto externo. Si parecía que tuviera casi 50 años o no, la idea es que estaba hablando locuras, puras tonterías según ellos, puras blasfemias. El 58 Jesús les dijo, en verdad os aseguro, antes que Abraham naciera, yo soy. Los judíos se habían cometido el error de atribuir a Jesús una existencia meramente temporal. Veían solo la manifestación histórica, física de ese momento, no la persona eterna. Jesús, acuérdense, tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Y veían ellos solo lo humano, no veían lo divino. El Señor Jesús, por tanto, reafirma su esencia eterna, atemporal y absoluta, su naturaleza divina. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice Jesús. En el 59, entonces dice que los judíos tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. La oposición al Señor ha alcanzado una nueva intensidad. Aquellos que dicen que habían creído en Jesús, estos mismos judíos, después de ofenderle, de blasfemarle, de degradarle, ahora quieren apedrearlo, quieren matarlo. Incapaces de contenerse ya más y de controlar su indignación iracunda, y aparentemente considerando la afirmación de que Cristo, lo que decía Cristo como blasfemia terrible, lo veían, se debía castigar con la muerte por la lapidación. Vean lo que dice Levíticos 24:16, usando de pretexto este texto. Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ellos se usan de pretexto eso y los judíos corren hacia un lugar en el amplio recinto del templo, donde todavía se estaba construyendo. Hay piedras por todas partes, las toman para arrojárselas al Señor Jesús y así darle muertes. Y fíjense nada más, sin proceso legal o juicio en la corte. O sea, era su egoísmo, era su incredulidad total.
los que los cegaba, lo que no les permitía escuchar las palabras del Señor Jesús. En conclusión, queda una pregunta en el aire. ¿Por qué les aconteció todo esto a los judíos que creyeron en Jesús? Pues les aconteció lo mismo que a los demonios de que nos habla Santiago 2:19, que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y es que, vuelvo a repetir, una cosa es tener una fe implícita, que tú tienes que creer porque así es. Y es lo que nos dicen los arminianos, los católicos y muchos grupos religiosos. ¿Por qué te presentan un evangelio de 5 pasos, de 4 pasos, de un puente, ¿verdad? Pero no hay explicación verdadera, de un conocimiento verdadero para ser discípulo. Ya vimos que Mateo no nos dice: vayan y hagan que la gente hagan profesiones de fe, que hagan oraciones de aceptación de Cristo. No hay ningún texto en la Biblia que diga eso. Los demonios no son ateos. Y debemos entender que la verdadera fe bíblica se constituye de 3 factores que son: primero, el conocimiento, la notitia. Y tenemos que conocer bien y claramente quién es Cristo y cómo el Padre guía a sus elegidos, cómo el Padre elige y cómo los guía para llevarlos hacia su Hijo, para darles vida eterna. Y eso no se aprende en un día. En segundo, el asentimiento o el acentus, reconocer que Él es la verdad. ¿Y cómo yo puedo aseverar que es la verdad, Cristo, si no conozco quién es Él? Es como, yo pongo el ejemplo de cuando hablamos del matrimonio. Yo puedo hablar del matrimonio muy bonito, pero ¿cuándo conozco realmente qué es el matrimonio? Cuando estoy metido en una relación con una mujer casada, casados, los dos, que hemos hecho un matrimonio, que estamos desposados y que comenzamos a vivir juntos. Es cuando nos damos cuenta qué es el matrimonio realmente. Es lo mismo con Cristo. Si yo no conozco a la persona, no conozco a Cristo, ¿cómo puedo confiar en Él? ¿Cómo puedo aseverar que Él es la verdad y el único camino a la vida eterna? Y la tercera cosa es la confianza, la fiducia, que se muestra en depositar la vida en Cristo para la salvación, que tiene como resultado la obediencia a su palabra. Me preguntaron un día que cómo puedo saber si soy elegido si guardo su palabra. Si yo no puedo guardar sus mandamientos, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, es una demostración de que yo no estoy en Cristo. Los demonios creen. Y este es el problema, que los demonios, los judíos, los incrédulos y muchos que asisten a las iglesias y muchas veces con doctrina reformada, tienen 2 de estas 3. Tienen el conocimiento, el asentimiento. Los demonios no negaban que existía Dios, tampoco los judíos. Algunos incrédulos van más allá y otros no. Creen que existe Dios. Muchos de los que asisten a iglesias reformadas reconocen que existe Dios. Declaran que es la verdad Dios. Pero ¿confían en realidad en el Señor para ser salvos? ¿Han cambiado su vida realmente? ¿Quieren ser discípulos de Cristo? Porque eso es algo que pone el Espíritu Santo en nosotros. Como el bebé tiene deseo de la leche materna, así el recién nacido espiritual tiene deseo de aprender la palabra de Dios, para vivirla, para mostrar que estamos en Cristo. Pero si seguimos siendo los mismos de hace 5, de hace 10 o 20 años, o de toda la vida, aunque estemos en la iglesia, somos simples creyentes, más no discípulos de Cristo. Y eso no depende del hombre ni de su decisión, sino de la elección soberana de Dios. Porque si Dios nos eligió, dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos ayudará a perseverar en la fe y a vivir en la fe como discípulos de Cristo. Pero empieza con conocimiento para reconocer que es la verdad y confiar en esa verdad. Y mucha de la gente que está asistiendo a nuestras iglesias no ha entendido estas 3 verdades. Y si falta una de ellas, sobre todo la tercera,
la fiducia, la confianza verdadera para vivir en Cristo, cueste lo que cueste, no ha sido perdonado sus pecados y sigue condenando, aunque cree en Cristo, aunque diga que existe Dios. Por eso Pablo decía, examinaos si estáis verdaderamente en la fe. Otra vez os digo, examinaos. Examinémonos, hermanos. No vaya a ser que, como los demonios, no neguemos a Dios, creamos en Él y reconozcamos que es la verdad, pero no confiemos en Él y con nuestra vida lo demostramos. Y vayamos al infierno como los demonios van al infierno, como estos judíos e incrédulos vayamos al infierno. Con un conocimiento y con una hermosa placa de cristianos, sí, pero condenables, porque no confían en la palabra de Dios, en Cristo mismo, la palabra encarnada de Dios, para ser sus discípulos. Y hacer discípulos, hermanos, no creyentes. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de entender lo que es una fe implícita y lo que es la fe bíblica. Dos cosas totalmente diferentes y ajenas. Ayúdanos a darnos cuenta y a vivir para ti, Señor. Y los que se están dando cuenta de su situación espiritual, ayúdalos, Padre bondadoso, para que si tú los has elegido, les concedas la fe verdadera y el arrepentimiento para ser gente convertida, discipulada para ti, Señor. Todo esto te lo pido y te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Dios nos permita ver nuestra próxima oportunidad para seguir predicando la palabra del Señor. Que Dios los guarde, hermanos. Bye.